Los 4 ángulos de la pirámide señalan 4 signos del zodíaco: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En el mundo antiguo, Escorpio era un águila y Acuario un ángel, igual que en la fachada de nuestras catedrales. Estos 4 signos tienen estrellas asignadas, las más brillantes. Antes se las conocía como las 4 guardianas del cielo. Son Aldebarán en la constelación de Tauro, Regulus en Leo, Antares en Escorpio y Fomalhaut en la parte superior de Piscis, pero originalmente en Acuario, hasta que los astrónomos modernos hicieron cambios. Estas estrellas mantienen la misma posición y se usan como referencia invariable a lo largo de los siglos. Ese eje es Tauro-Escorpio, antes conocido como el eje Tauro-Águila, que los babilonios representaban como un toro alado. Y este otro es el eje Leo-Acuario, o antiguamente Leo-Ángel, y resulta que está representado en la propia Giza, la Esfinge, una cabeza humana en un cuerpo de león. Según la teoría aceptada, aunque muchos geólogos no están de acuerdo, la Esfinge se construyó después de la Gran Pirámide y no tienen ninguna relación. Pero una vez más, la geometría del lugar desafía esa idea. Veréis. Este triángulo, 5 veces más grande que la pirámide, relaciona la cúspide con la de la pirámide pequeña por un lado y por el otro atraviesa la cabeza de la Esfinge. Si señalamos la base cuadrada de la Gran Pirámide y la colocamos a su lado, el eje que se prolonga desde el lado del cuadrado cruza de nuevo la cabeza de la Esfinge en el mismo punto. Si trazamos un círculo cuyo centro esté en el centro de ambas pirámides y pasando por encima de las cúspides, una vez más pasamos por el mismo punto en la cabeza de la Esfinge. Para mi contacto, Giza era un reloj astronómico cuya esfera eran esos 4 puntos de referencia, las 4 estrellas. La aguja de este reloj, la mirada de la Esfinge, gira sobre sí mismo a lo largo de 26.000 años y señala con precisión la posición de la Tierra dentro de este largo ciclo. Comenté que sin un punto de partida no podíamos saber en qué punto del ciclo estábamos. La Esfinge tiene un bulto en el pecho, lo que los árabes llaman Al-Qalb al-Asad, el corazón del león, cuya función nadie conoce hasta ahora. Casualmente, ese nombre es el mismo que los árabes daban a la estrella más brillante de la constelación de Leo, Regulus. La Esfinge ha sido un sinónimo de misterio y se refiere a la humanidad con el famoso acertijo: ¿qué animal empieza sobre 4 patas, sigue sobre 2 y termina sobre 3? Recordad la respuesta: el ser humano y su destino. Abu al-Hol, su nombre en árabe significa padre del terror, para recordar a la gente su función. Mi contacto añadió que cuando los ojos de la Esfinge miren a Regulus o cuando el eje de la Esfinge esté alineado con el eje Leo-Acuario, empezará otro ciclo de precesión de los equinoccios. Para mi contacto, este era el significado de Giza, un enorme reloj, el reloj de nuestro planeta, que completa una órbita en 26.000 años. Da igual lo que pensemos, porque esos son los hechos y el reloj funciona a la perfección. De repente todo estaba claro. La pirámide indicando los equinoccios, la precisión de su dirección y la geometría de Giza que había revelado muchas sorpresas.